conexión a internet no iba muy bien. Entonces queda un poco mal. Y aquí la iluminación, no sé si será adecuada, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está yendo? Lo que queda, todavía que nos quedan unos días de semana. Jueves ya. ¿Cómo va? ¿Cómo estáis empezando el curso? O el cuatrimestre, mejor dicho. Bien, bueno. Adaptando, ¿no? Adaptándose a la nueva, al ritmo otra vez de clase todos los días, ¿no? Sí. Bien, os he enviado un correo con el enlace que lo he enviado hace un momento, con el enlace al canal de YouTube. No sé si alguno lo tenía localizado ya, lo había encontrado, pero ahí tenéis la grabación del día anterior. Veréis que al principio se corta la grabación porque la conexión no era muy buena. Espero que no haya problemas y que la grabación quede mejor para que la podáis seguir, los que queráis después seguirla sin problema, ¿vale? Bien, primero, ¿alguien tiene alguna duda del día anterior? Voy a hacer, si queréis, básicamente lo que estuvimos viendo un poco la introducción a la asignatura. Hablamos de paradigmas de programación. Un poco a modo de recordatorio. ¿Qué hablamos del paradigma? ¿Qué es un paradigma? ¿Y por qué esta asignatura es tan un poco diferente? ¿Y en qué tenemos que tener cuidado? Porque Venga. siempre habíamos utilizado el paradigma imperativo para el resto de asignaturas de programación, pero ahora es descriptivo, creo que era el otro. Declarativo. Eso. Declarativo, ¿vale? Es un paradigma declarativo en el que... ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál es la diferencia principal entre la declarativa, el paradigma declarativo y el paradigma imperativo? El imperativo le tenía que dar las órdenes una a una, mientras que en el declarativo tú le decías lo que hacer y él lo hacía por sí solo, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Hay un elemento que normalmente no está en los lenguajes de programación imperativos, que es el algoritmo de resolución. Vamos a ver cómo funciona más adelante, no ahora. Y veréis que ese algoritmo lo que hace es tomar todas las reglas que introducimos en el código y las utiliza para resolver y para darnos respuestas. O sea, es esa parte la que nos ayuda a obtener las respuestas. Pero un momentito, que estoy viendo que la iluminación aquí no es muy buena. Voy a bajar un poco la persiana, voy a encender la luz a ver si mejoramos, o quizás ahora. Quizás ahora un poco mejor. Es que voy a bajar un poco la persiana también. Dame un segundito. Vale, que quizá un poco mejor, que había demasiada luz en el fondo y creo que la iluminación no era muy buena. Vale, perfecto, pues nada. Diferencia principal, la que vimos, paradigma imperativo, secuencia de instrucciones, paso por paso todo lo que hay que hacer. Y el paradigma declarativo lo que hacemos es describir de forma unívoca, en el caso de la programación lógica a través de reglas lógicas, lo que queremos, y el ordenador nos va a ayudar con ese algoritmo de resolución a dar respuesta, ¿vale? Venga, más cosas que vimos. Otra cuestión importante que vimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, el lunes pasado. Otro concepto importante. ¿Quién se acuerda? La inducción. Exactamente. Inducción matemática, ¿vale? Una idea muy sencilla que vamos a estar utilizando en cada ejercicio y que
vamos a volver a repasar hoy, pero conceptos que vamos a estar repitiendo cada día, ¿vale? Es posible que al principio pues cueste, pero es nuestra base para entender lo que hacemos, ¿vale? Entonces, eso fue principalmente. Hablamos mucho de la dificultad de la asignatura y de experiencias pasadas de alumnos de otros años en los que tenían bastante dificultad para superarla, ¿no? Quizá por no hacer hincapié en las diferencias que yo os comentaba el día anterior. Bien, os voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para que veáis primero el documento que vamos a estar utilizando, que es este. Lo tenéis, lo podéis descargar de la siguiente dirección. Para descargar este manual tenéis que acceder aquí a http://www.uhu.es/jose.carpio y desde aquí, si vais a publicaciones, este es el enlace a mi web dentro de la universidad y aquí tenéis a ver si los encuentro porque a veces dame un segundito. Aquí está. Bueno, pues tenéis aquí el enlace a este documento. Disculpadme que con tantas ventanitas del este me está costando acceder. Pero bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Aquí, es en este enlace. Es programación declarativa. Yo no lo puedo ver ahora mismo porque tengo abierto Moodle, o sea, el Zoom, y me está con tanta ventana, me está impidiendo verlo, ¿vale? Pero desde ahí lo podéis descargar. Desde ese enlace. Yo ya lo tengo por aquí. Es este. Y si vais a la página... Si vais a la página 65, encontráis donde empieza la parte de Prolo, que es lo que vamos a empezar. Vamos a seguir este manual para hacer los ejercicios. Y vamos a empezar por la primera parte. Perdón, he hecho 65, pero empezamos un poco antes, en realidad. Empezamos en la página... Un segundo, página... Aquí está la introducción. Vale, por aquí. Página 49, tenemos la parte de principio de inducción y empezaríamos aquí, página 50, con la introducción. ¿Vale? Bien, ¿tenéis el documento? ¿Habéis podido descargarlo? ¿Habéis conseguido descargar el documento? Sí. Vale. Pues nada, si lo abrís por esa página 53, vais a ver que tenemos aquí la parte de introducción. Vamos a seguirla para nos va a servir como guía para no dejarnos nada importante. Entonces voy a ir siguiendo ese documento y vamos viendo paso por paso los diferentes elementos. Algunas cuestiones ya las vimos el día anterior, pero vamos a ir siguiendo este manual. Venga, la primera parte
esta introducción es habla de lógica proposicional, que es la lógica que se está basada en proposiciones simples. Básicamente la diferencia con la lógica de primer orden, que es la que utilizamos, que es algo más rica, es que no permite la introducción de variables. Nosotros lo que vamos a utilizar es la lógica de primer orden, que nos permite introducir el concepto de variable, de predicado, y nos va a facilitar algo más la descripción de los programas, que es la lógica de primer orden. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo en el que se aplica se define un concepto, se riega. ¿Qué se riega? Pues se riegan, en este caso, pues tomates. Y eso nos va a permitir crear conceptos que tengan, esto que ponemos aquí, pues es el objeto, ¿no? Fruto de esa acción. ¿Qué se va a hacer con esa acción? Se va a ejecutar sobre esto. Y eso nos va a permitir describir de una forma más rica nuestros programas. Bueno. Bien, el siguiente concepto que aparece es el concepto de una cláusula de HOR. Vamos a ver eso qué es. ¿Y por qué vamos a utilizar en nuestros programas solo cláusulas de HOR? H-O-R-N es el nombre. Bien, la razón por la cual solo vamos a utilizar en nuestros programas cláusulas de HOR, que es un subconjunto de la lógica, es porque los programas escritos solo con este tipo de cláusulas cumplen una propiedad, y es que el algoritmo de resolución es decidible. Quiere decir que ese algoritmo que resuelve automáticamente y que nos va a dar las respuestas, siempre va a terminar. No va a haber algún caso en el que el programa no pueda terminar. Esa característica de la decidibilidad es importante para que nuestro programa garanticemos que siempre termina. Y esto solo lo podemos hacer si escribimos solo cláusulas de HOR. Todas las cláusulas que nosotros escribamos en nuestros programas van a ser de este tipo. Bien, una cláusula de HOR es algo de la siguiente forma. Es una regla que tiene uno o varios elementos en el antecedente separados por i y un solo elemento en el consecuente. Voy a escribir aquí en el bloc de notas para que lo veáis. Una cláusula de HOR es algo que tiene uno o varios términos separados por i. El símbolo, bueno, entonces el símbolo del i en lógica pues se escribe así, es como un ángulo. Yo lo voy a escribir aquí con 2 barras. Son términos separados por i. Varios, varios. Y después flecha y un solo término en el consecuente. Esta parte de aquí, lo que hay antes de la flecha sería el antecedente. Todo esto de aquí sería antecedente de la regla. Y aquí tendríamos, después de la flecha, el consecuente. Vale, de la regla. ¿Cómo se escribe esto en Prolog? En Prolog vimos que lo que hacíamos era darle la vuelta. Primero teníamos el consecuente y después los términos separados por coma. La i en Prolog es la coma. C y D. Esta sería el equivalente a esta regla, a esta cláusula de HOR escrita en Prolog. Tenemos el término E, que sería el consecuente, 2 puntos guión,
A, B, C, D. Esto sería, para que esto será verdad, E será cierto si A y B y C y D son ciertos. ¿Vale? Este sería el formato de las cláusulas que nosotros vamos a escribir. Bien. La lógica permite representar muchas más cosas que lo que se puede escribir con cláusula de Hoare, pero nosotros para hacer que ese algoritmo de resolución siempre termine, vamos a utilizar solo este conjunto de cláusulas, que son las que cumplen ese formato que acabamos de ver. Hay otro tipo de cláusulas que no cumplen ese formato, pero se pueden traducir. Podemos encontrar una equivalencia, como por ejemplo, esta que tenemos aquí, es la regla de la forma A implica B o, lo voy a escribir así, o C. ¿Qué significaría? Si A es verdad, entonces lo será B o lo será C. O sea, tengo un único término, uno o varios términos en el antecedente, en este ejemplo hay uno solo, pero... Y lo que tengo en el consecuente son dos términos separados por O. ¿Esto es una cláusula de Hoare o no es una cláusula de Hoare? Decidme. Más que nada para saber que estáis ahí, porque si no, no tengo mucha referencia. ¿Sería cláusula de Hoare? Eso no sería una cláusula de Horn, No sería, ¿por qué? porque tú la puedes dividir en dos reglas que sean A entonces B y A entonces C. Vale, pero nos estamos adelantando, ¿vale? Esa es la equivalencia. Pero, ¿por qué no cumpliría la norma de que es una cláusula de Hoare? Para que sea una cláusula de Hoare, ¿qué necesita? ¿Que tenga qué? Acabo de decirlo. ¿Lo terminal? ¿Cómo? Una solución válida. ¿Una solución válida? Solo un elemento en el consecuente. Exactamente, un único elemento en el consecuente. ¿Vale? Y aquí tengo dos términos separados por O. O sea, eso no sería una cosa de Hoare porque tengo dos elementos en el consecuente. Bien, pero existe una equivalencia. Bueno, me he adelantado, me he pasado a la siguiente. Bien, la que quería hacer era esta, ¿vale? Voy a cambiarlo. Me he adelantado un poco. Es B y C, ¿vale? Este es el ejemplo que viene ahora. El segundo sería este. A implica B y C. Si es cierto A, es cierto B y C. Tengo dos términos en el consecuente separados por I. ¿Cuál es eso no es cláusula de Hoare porque no hay un único elemento. ¿Cuál es su traducción? Sería esta. A implica B y B implica C. O sea, quiere decir que cuando queramos expresar eso, que cuando una cosa es cierta se dan dos cosas, lo que hacemos es escribirlo con dos reglas diferentes. A implica B y, perdón, sí, y B implica C, sí, está bien. No. Perdonadme que estoy un poco dormido hoy, ¿eh? Ahora sí. A implica B y A implica C, ¿vale? Bueno, disculpar el error, pero bueno, así quedaría. A implica B y A implica B y C, tendríamos estas dos reglas. A implica B y A implica C. Siguiente ejemplo de cosas que no son cláusulas de Hoare y qué podemos hacer con ello. A o B implica C. Sería A o B implica C. La pregunta, ¿es cláusula de Hoare o no es cláusula de Hoare? Este ejemplo 3. ¿Es o no y por qué? Venga, se valora la participación. No por la misma razón. ¿Por qué? Que tiene dos elementos en el antecedente. Pero no porque tenga dos. Porque no están separados por un AND, ¿no? Exactamente, porque aquí están separados por un O, no por un AND. Yo puedo tener varios elementos en el antecedente, pero tienen que estar siempre separados por AND, no por O.
Si están separados por O, no es cláusula de Hoare. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Eso se traduce como A implica C, como una regla, A implica C y B implica C. Sería, eso lo traducimos como A implica C y B implica C. ¿Vale? Cuando quiero expresar si pasa una cosa o pasa otra, entonces pasará lo que sea, lo que hago es escribir dos reglas diferentes. A implica C y B implica C. Venga, cuarto ejemplo. Cuarto ejemplo. A implica B o C. A implica B o C. Fijaros, este ejemplo es una cláusula de Hoare, ¿sí o no? Sí, no, ¿y por qué? No, porque tiene dos elementos en el consecuente. Perfecto, tiene dos elementos no consecuentes, además están separados por O. Pero además, ¿qué sucede aquí? Fijaros, si lo pensáis, este ejemplo es como decir, si hace sol, por ejemplo, si hace sol, iré a la playa o iré a la montaña. Por ejemplo, ¿no? Si hace sol, iré a la playa o iré a la montaña. ¿Con esa afirmación es posible saber qué va a suceder si hace sol o no? ¿Dónde estaré? No. Ahí tengo una indeterminación, ¿no? En realidad lo que sucede con esa regla lógica es que yo no sé lo que va a pasar. Podría estar en la playa o en la montaña, pero un ordenador no sabe tratar ese tipo de información. No sabe tratar esa incertidumbre de que puede pasar una cosa u otra. El ordenador necesita determinismo, necesita que siempre pase lo mismo, porque si no, bueno, no sabe manejar eso. Entonces, este ejemplo no es cláusula de Hoare y además no se puede expresar. No es una cláusula de Hoare y además no tengo traducción. O sea, eso no lo puedo expresar con un ordenador. ¿Vale? Es algo que se podría expresar en la lógica, pero no lo puedo expresar en nuestros programas. Por eso por el detalle que os comento de que eso produciría una indeterminación. Algo que a veces sucederá una cosa y a veces sucederá otra. Y eso el ordenador pues no sabe cómo tratarlo. Bien, pues nada, esos serían los ejemplos más importantes, los ejemplos principales de cosas que no son cláusulas de Hoare y cómo traducirlas para que lo sean. Bien, todo lo que nosotros vamos a escribir en nuestros programas van a ser cláusulas de Hoare. Bien, vamos a saltarnos este ejemplo que viene aquí porque prefiero que pasemos a programas más similares. Este ejemplo que aparece aquí es un ejemplo que hace unos años sí hacíamos ejercicios de este tipo, pero ya directamente pasamos al tipo de ejercicio que vemos más habitualmente en los exámenes. Y este queda un poco así, un poco antiguo. Bien, entonces esta parte la voy a saltar. Y vamos a empezar a ver la unificación, que es otro de los conceptos nuevos y más, digamos, que tienen más diferencia con otros lenguajes de programación. Y para ver la unificación, primero vamos a ver el concepto de variable. Vamos a ver cómo interpreta Prolog las variables. Ya hemos comentado algo de esto, pero vamos a repetirlo un poco. ¿Qué hablábamos sobre las variables el día anterior?
¿Cuál era el concepto de variable en Prolog? A ver quién me lo dice. Venga, si no, empiezo a elegir gente al azar. A ver. Venga, Sebastián. Sebastián Nicolai. No me acuerdo si era o que eran todo referencias o que no existían referencias a las variables. No exactamente. Venga, otra opinión. Venga, voy a empezar a elegir gente al azar aquí. Jaime Steven. Jaime, ¿estás por ahí o qué? Creo que ya sé lo que era. Venga, No escuché. venga. Venga, dime, ¿qué era? O sea, que eran invariables, que eran constantes. ¿Puede ser? No, No, entonces... no. Puede representar un dato, pero, o sea, al fin y al cabo representa una zona de memoria, pero solo durante esa línea en la que aparezca. Una vez aparezca un punto, ya no existe. Vale. Hay una parte del ámbito que es correcta, pero había otra cuestión más. Yo hablaba de el concepto matemático de variable y concepto informático de variable. ¿Quién me lo explica? Que ya lo estuvimos viendo eso. ¿Quién me explica la diferencia entre el concepto de variable en informática y el concepto matemático de variable? En el concepto informático era como una caja donde guardábamos información, ¿no? Perfecto, eso es. Es una posición de memoria donde esa posición de memoria puedo almacenar cualquier cosa. Venga, muy bien, perfecto. Ese es el concepto informático de variable. ¿Cuál es el concepto matemático? Este es más complicado, ¿no? Era un rango de valores, ¿no? No exactamente. Es que no me acuerdo la explicación que diste. Sí, la que diste el otro día. Yo hablé de las variables que se utilizan cuando se enuncia un teorema matemático. Y se dice sea X, X que pertenece a los, por ejemplo, a los reales, coma, sea X menor que 0, coma, sea X, y lo que vamos haciendo es dándole propiedades a esa variable. Vamos describiendo esa variable y vamos aportándole cada vez más información a la variable. ¿No? Entonces, en matemáticas, una variable es algo que me ayuda a describir un concepto. Y la utilidad de esa variable es muy diferente a la variable, el concepto informático de variable o el concepto clásico, digamos, de variable, el lenguaje de programación, donde una variable es simplemente un sitio donde se guardan cosas. ¿Vale? Entonces, el concepto de variable en Prolog está más relacionado con el concepto matemático que con el concepto de informático clásico, digamos. De hecho, una variable cuando se instancia nunca cambia de valor. Venga, vamos. ¿Tenéis Prolog ya instalado? ¿Habéis instalado Prolog ya o no? Sí. Venga, vamos a empezar Voy a empezar, podéis hacerlo conmigo a la vez. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios ya con variables. Abriros Prolog, abriros esta ventana de Prolog y vamos a empezar a hacer algunas pruebas con variables. Las variables se escriben en mayúscula. Empezamos con una, puede ser, por ejemplo, como aparece ahí, persona, puede ser una variable, o X, o árbol. Yo puedo decir persona unifica, el símbolo igual en Pro lo vamos a leer como unifica. Unifica con, por ejemplo, Pepe. Y lo voy a escribir así con esas comillas. ¿Vale? Estoy diciendo que la variable persona unifica con la cadena Pepe o cadena de texto Pepe. Y lo que dice Prolog, como fijaros, tenéis que daros cuenta de que aquí al inicio aparece un símbolo de interrogación. ¿Por qué aparece un símbolo de interrogación? Porque lo que estoy haciendo, lo que está diciendo Prolog es pregúntame cosas. O sea, yo
voy a darle una base de conocimiento que se llama una serie de hechos y reglas. Eso va a constituir la base de conocimiento, que es lo que conoce Prolog del mundo. Y a partir de esa base de conocimiento yo voy a hacerle preguntas a Prolog, ¿vale? En este caso, lo que tiene, digamos, Prolog son el conocimiento que tiene por defecto o los predicados que tenga implementados por defecto, pero no sabe nada del mundo, solo va a saber lo que nosotros le digamos. Y ahora mismo no hemos introducido ningún programa, entonces Prolog ahora mismo, digamos que no sabe absolutamente nada del mundo. Y yo le pregunto, le estoy preguntando, ¿persona, la variable persona unifica con Pepe? Y Prolog dice que sí, y su forma de responder es que sí. Pepe, o sea, persona, se instancia o cuando contiene, es verdad cuando contiene el valor Pepe. Vamos a seguir complicando un poco más esto. Voy a utilizar la variable X, porque voy a utilizarla para números. Voy a decir, X unifica con 1, sería la pregunta. Y Prolog me va a decir, sí, X unifica con 1 cuando la variable X vale 1. Ahora vamos a ver qué significa el término unificación, ¿vale? Pero por ahora quedaros solo con eso. Dice sí. Y voy a complicar un poco más y voy a decir, vale, X unifica con 1 y X unifica con 2. ¿Qué dice Prolog a esa pregunta? Prolog dice que es falso. ¿Por qué? Según lo que hemos explicado, ¿quién me podría dar una explicación de por qué Prolog dice que eso es falso? Porque si no es está 1 unificando y con 2 a la uno, vez, ¿no? Claro, no puedo unificar con 2 a la vez. Exactamente, exactamente. Fíjate, ya estamos trabajando un concepto muy diferente de variable. Esto se puede hacer con qué lenguaje de programación imperativo. Yo puedo decir X vale 1 y después, a continuación, puedo decir X vale 2 sin ningún problema. Se puede hacer. Pero en Prolog no, porque el concepto de variable es diferente. Es algo donde yo le voy aportando información. Y no puedo decir, si esa variable me sirve para aportarle información, no puedo decir X vale 1 y a continuación X vale 2. Eso no tiene sentido en Prolog. Entonces, por eso dice que eso es falso. Bueno, vamos a seguir un poco. Ahora veremos más ejemplos sobre variables. Bueno, ya aparece aquí en el ejemplo una lista también. Vamos viendo las listas. Por ejemplo, una lista sería algo de esta forma. Corchete y cosas separadas por comas. Ya dedicaremos un capítulo entero a las listas, pero bueno, ya que veáis cómo se escribe una lista en Prolog, pues sería así. La variable lista unifica con la lista 1, 2, 3. Dice sí, cuando lista vale 1, 2, 3. Vale. ¿Qué es una variable libre y una variable instanciada? Bien, una variable libre es una variable que todavía no se le ha asignado ningún valor. O lo que es lo mismo, una variable que todavía no ha pasado por un proceso de unificación. Quiere decir, si yo pongo la variable X sola, sin nada más, sin ninguna unificación, esa variable es una variable libre. Bueno, fijaros, incluso si pongo X punto, aquí aparece un mensaje un poco... bueno, algún programador ha dejado aquí un mensaje un poco curioso, ¿no? Después de poner solo X, porque es algo que no tiene mucho sentido, poner solo la variable X, así de esa forma. Pero eso sería una variable libre. Esa variable todavía no tiene un valor asignado. Una variable que ya ha pasado por un proceso de unificación, por ejemplo, X unifica con 1. Yo puedo decir, por ejemplo, Z is X más Y. ¿Qué pasa con la Y?
La X ya hemos visto que ya ha pasado, aquí ha pasado por un proceso de unificación y es una variable, ya a partir de aquí, después de la coma, es una variable instanciada, ya tiene un valor asignado. ¿Qué pasa con la Z? ¿Cómo sería la Z? ¿Sería un valor instanciado? O sea, ¿sería una variable libre o instanciada? Libre. Libre. Bueno, ya veremos que el operador is lo que hace es resolver la operación aritmética a la derecha y unificar con la izquierda. O sea, aquí el is lleva implícito una unificación. Pero cuando aparece aquí la X, todavía no ha sido utilizada previamente y por lo tanto una variable libre. ¿Y qué pasa con la Y? ¿Qué pasa con la Y que tenemos aquí? ¿Cómo estaría esa variable Y? Eso sí, es libre. Sería también libre porque tampoco ha aparecido antes con ningún proceso de unificación. Y ya también os recuerdo que el ámbito de la variable empieza en el principio de la línea y termina en el punto. Quiere decir que no es posible que esa I tenga un valor previo en otra línea. Es otra de las cosas quizás más novedosas de Prolog con respecto a todos los lenguajes de programación. Y es que el ámbito de la variable empieza justo al principio de la línea y termina en el punto. O sea, no es posible que esa I haya tomado otro valor en una línea anterior. ¿Vale? Es algo también, un concepto que al principio nos rompe un poco la cabeza porque eso no pasa en otros lenguajes de programación. Los lenguajes de programación convencionales son secuencias de instrucciones y lo que sucede en la línea anterior afecta a la variable que tengo más abajo, si se llama igual. Pero en Prolog no. Cada línea es como un microprograma, por decirlo de alguna manera. Y no tiene, al concepto de variable, no tiene nada que ver con la variable anterior. ¿Vale? Bien. Efectivamente, y es una variable libre. ¿Qué va a pasar aquí cuando intento hacer esta operación? Pues ahora lo vais a ver. Aparece un error. Y el error que aparece es los argumentos no están suficientemente instanciados. Este error, que lo vais a ver con bastante frecuencia, sucede cuando intento hacer una operación aritmética, en este caso tengo una operación de suma, y las variables no todas tienen un valor asignado previamente. Para poder sumar, necesito que tanto la X como la Y tengan valor. Y si no tienen valor, no se puede hacer la operación de suma. Vamos a cambiar un poco ese programa. ¿Estáis vosotros haciéndolo a la vez? ¿Con vuestro ordenador? Sí. Sí. Vale, lo podéis ir haciendo vosotros Sí. al mismo tiempo. Venga, vamos a hacer un cambio ahí. Vamos a añadir X unifica con 1 y Y unifica con 1. Bien, ¿cómo están las dos variables en este punto? X e Y. ¿Cómo serían esas variables a partir de esta segunda coma? Instanciadas. Ya tienen un valor asignado, ¿vale? Ya no están libres. Ya tienen un valor asignado. O sea, X de alguna forma ha tomado el valor 1 y la Y ha tomado también el valor 1. Y ahora intento hacer esa operación aritmética utilizando el operador is. Vamos a ver qué sucede ahora. Z vale, o is, el resultado de la operación aritmética. X más Y, y después lo que voy a hacer, unificar con Z. Fijaros lo que sucede ahora. Ante esa pregunta, pues dice, vale, esto es verdad, eso es cierto, sí, la X vale igual que la Y. Bueno, lo hace de esta forma un poco curiosa. Dice, si X vale lo mismo que la Y vale 1 y la Z valdrá 2. ¿Vale? Ese sería el resultado a esta pregunta. De esta forma responde Prolog. Esto será verdad. Fijaros, todas las respuestas van a ser del tipo, esto es cierto cuando se cumplen estas condiciones. Aquí lo que está diciendo Prolog son las condiciones que tienen que darse para que esta línea que he puesto aquí, esta pregunta, sea verdad. O sea, las respuestas siempre son del tipo verdadero o falso. En este caso, no tengo el yes o el true, pero en el momento que tengo una respuesta, esto cambió, no sé a partir de qué versión de Prolog, cambiaron y ya no aparece el yes o el true o el false. Simplemente
Si no aparece false, quiere decir que es verdad. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el que sea falso. Vamos a poner un ejemplo en el que eso sea mentira. X unifica con 1, Y unifica con 1 y 3 es 1 más 1. Obviamente eso es falso, ¿no? Porque 1 más 1 es 2 y no unifica con 3. El 2 no es 3. Fijaros lo que dice Prolog ante esa pregunta. Prolog va a decir que es falso. No da un error, simplemente dice que es mentira, que no es verdad. ¿Vale? Fijaros la diferencia de modo de trabajo de este lenguaje de programación a otros lenguajes que conocéis anteriormente. Aquí lo que hacemos es preguntar cosas y Prolog nos va a decir si es verdadero o falso y si es verdadero, qué condiciones tienen que darse para que eso sea verdad. ¿Vale? ¿Eso queda claro? Todo lo que aparece aquí son las condiciones que tendrían que darse para que esta línea que he puesto aquí antes, esa pregunta, sea cierta. ¿Vale? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Venga, que alguien diga algo. ¿Puedes repetirlo? Venga, sí, lo repito. En Prolog, a diferencia de otros lenguajes de programación que conocéis ya, Java, C o cualquier otro, Python, lo que vamos a hacer siempre es hacer preguntas. Vamos a preguntar cosas. Primero vamos a cargar un conocimiento en base a reglas y hechos que van a ser nuestros programas, van a ser esas reglas y hechos. Vamos a cargarlo a través del menú File y Consult. Cargamos esa base de conocimiento y después vamos a hacer preguntas. Vamos a preguntarle cosas a Prolog. Por eso aparece aquí en el mensaje, el prompt del intérprete, aparece una interrogación, porque es, voy a preguntar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que he preguntado antes? He preguntado, si X unifica con 1, Y unifica con 1, Z es X más Y. Esa es mi pregunta. Con esas condiciones, Z unificaría con el resultado de hacer la suma de X más Y, la operación aritmética. Y Prolog dice, sí. Vale, aunque no aparezca true, el simple hecho de tener una respuesta y no aparezca falso quiere decir que es verdad. ¿Vale? Eso quiero que quede muy claro. Aunque no dice explícitamente true o yes, pero el simple hecho de que dé una respuesta que no sea falso y dé unas condiciones, ya quiere decir que es verdad. Y os digo que eso es una modificación de que no sé en qué momento hicieron, y no sé por qué, porque antes se aparecía las condiciones y al final decía true. Pero en algún momento decidieron cambiar eso y ya no aparece true, simplemente aparecen las condiciones. Pero esto, el simple hecho de que aparezcan las condiciones ya significa que es verdad. Y dice, Prolog dice, si esto es verdad, cuando X unifica con Y, o sea, vale lo mismo, y cuando Y vale 1. Unifica Supongo con que 1. porque si lo haces así, siempre va a ser true. Si haces esa pregunta. Claro, sí, esas son las condiciones que tienen que darse para que eso sea verdad. Si no se dan esas condiciones, no puedo asegurar que sea verdad. En esas condiciones puedo asegurar que es verdad, en otras no. Por ejemplo, en esta condición, en este ejemplo, eso no es verdad. Ahí con esas condiciones, eso es falso. ¿Vale? ¿Queda más claro ahora? Sí, ya me aclara. Vale. Bueno, pues normal. Y además no tengáis problema en preguntar ahora, sobre todo al principio, porque son muchas cosas nuevas, muchas novedades respecto a los lenguajes de programación que habéis visto hasta ahora. Entonces es normal que surjan dudas, hasta de cosas muy simples, ¿no? O sea, no tengáis dudas de preguntar. Vale, pues ya tenemos esos dos conceptos, variable libre y variable instanciada. Y hemos visto, por ejemplo, y veremos más ejemplos más adelante,
de que el operador is necesita que lo que hay a la derecha tenga un valor. O sea que las variables, si aparecen, están instanciadas. Bueno, aquí simplemente una recomendación, pero esto en general, en realidad, de cualquier lenguaje de programación. Deberíamos asignar nombres de variables representativos de lo que contienen. Por ejemplo, si trato números, pues es normal que ponga x vale 1 y vale 2, etcétera, ¿vale? Z is x más y, por ejemplo. Eso son nombres de variables numéricas perfectamente válidas. Siempre que pongo una x, puedo entender que ahí lo que va es un número. Sin embargo, si es no es una persona, pues debería poner nombre. No debería poner x. Nombre es José, por ejemplo. ¿Vale? O cabeza, que lo vamos a utilizar mucho. Por ejemplo, la cabeza de una lista, bueno, mejor que el resto de una lista, la lista 2.3, es una lista. Pero el nombre debe ser representativo de lo que contiene. Eso es en realidad una norma general de los lenguajes de programación. Siempre debería utilizar nombres de variables representativos de lo que van a contener. Bien, en realidad siempre recordatorio porque eso ya lo sabéis. Otro elemento súper importante que ya hemos visto, el ámbito de las variables. Y aquí es normal que surjan muchas dudas porque es algo realmente sorprendente con respecto a otros lenguajes de programación. El ámbito de la variable solo es la línea o también llamamos cláusula. La línea en la que está escrita. Fuera de esa línea, la variable no existe. Es una variable totalmente nueva. Y aquí pues lo tenéis. Y cuando me refiero línea, me refiero hasta el punto. Puede ser que escriban 2 líneas, pero algo, o sea, empieza la frase y donde está el punto termina el ámbito de la variable. X unifica con 1. Dice que es verdad y después yo puedo poner a continuación X unifica con 2 y sigue diciendo que es verdad. ¿Por qué? Porque esa X que he escrito en segundo lugar es una X totalmente diferente a la de arriba. Como veis, Perl no está guardando memoria de lo que hice en el paso anterior. En cada paso las variables desaparecen. En cada línea las variables se utilizan en esa línea y la siguiente línea desaparece. ¿Vale? Eso es un concepto, digamos, muy novedoso con respecto, si comparamos con otros lenguajes de programación y que me permite, hablamos de ventajas. ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Qué ventajas tiene que una variable tenga un ámbito tan reducido? ¿Qué ventajas pensáis que puede tener eso? Es más sencillo nombrar una variable, no te tienes que quebrar tanto la cabeza. Bueno, sí, también Y puede ser. que fuera de su ámbito no se puede, digamos, más difícil modificarla por error. Exactamente, también permite eso, que no va a haber algo que pase más arriba que modifique lo que dice esa línea. De alguna forma, yo puedo centrarme en una línea, solo mirando una línea de código, puedo saber si esa línea es verdadero o falso, solo viendo esa línea, independientemente de lo que haya escrito más arriba o más abajo. Puedo poner el foco en esa línea y decir, ¿eso es verdad o mentira? Si tengo obviamente toda la información que necesito. Vamos a ver que después, por recursividad, voy a hacer llamadas recursivas, porque los programas que vamos a escribir son recursivos, a esa misma línea de código. Entonces, luego conocer exactamente qué va a hacer el programa es otra historia. Pero yo puedo poner el foco en una línea y decir si eso tiene sentido o no lo tiene, ¿vale? Eso me da una potencia muy grande a la hora de programar.
Me permite centrarme en cada línea y analizar si eso está bien o si está mal. Que en un lenguaje de programación convencional, pues normalmente eso no se puede hacer. Necesito mirar mucho más arriba para ver si eso que estoy haciendo tiene sentido o no. No me vale solo con mirar una línea. Vale, dice, más allá de esa cláusula, la variable no puede ser referenciada. No puede ser referenciada. Bueno, vamos a hacer este predicado suma. Aquí aparece un ejemplo con un predicado suma que tiene dos líneas. Z es x más y la segunda línea es si x es distinto de y, z es x más y. Bueno, ese programa en realidad no tiene mucho, está bien como ejemplo, pero no tiene mucho, interés porque al final, si os fijáis, ese programa, esa primera línea es un poco, vale, está puesta como ejemplo, pero podríamos hacer un ejemplo algo más. Por ejemplo, que tenemos aquí de ayer. Bueno, este ejemplo de ayer, el natural, en realidad no tenemos dos variables, tenemos solo una variable, porque la primera variable lo que tengo es el 1. Sí podría poner alguna variable, por ejemplo, si hiciera esto. Variable n, y aquí pusiese n unifica con 1. No es necesario hacer esto, pero sería una forma de ver que esta n que tengo aquí no tiene nada que ver con esta, aunque se llamen igual y estén dentro del mismo código. Esta variable n, que aquí se unifica con 1, no tiene nada que ver con la variable n que aparece en la línea 3, que puede tomar cualquier otro valor. Pero no vamos a escribirlo así, esto es simplemente a modo de ejemplo para que veáis que esa n no tendría sentido, o sea, no habría ningún tipo de conflicto porque esa unificación con 1 no impediría que esta n tome otro valor, pero la forma correcta en la que nosotros vamos a escribir esto siempre va a ser así. Natural de 1. Bueno, otro tipo de variable que es muy utilizada es la variable anónima. Y la vamos a escribir con un guión bajo. Esta variable vamos a utilizarla cuando queramos que ahí en esa variable hay algo, pero no vamos a utilizarlo para nada. Por ejemplo, vamos a hacer una operación aritmética is 1 más 1. Estoy asignando el resultado de la operación aritmética a una variable anónima. Y directamente dice que es verdad, porque ese resultado por alguna razón no lo voy a utilizar para nada. Por ejemplo, podemos poner z unifica con 2 y el resultado de la operación esta, pues quiero que esté ahí, pero no lo voy a utilizar. Y cuando no lo utilizo pongo esa variable anónima. Y el resultado, fijaros, aquí dice que es true porque no hay ninguna condición, no tengo ninguna variable, y como no tengo ninguna variable directamente dice que es verdad. Cuando hay variables, la respuesta en vez de ser true es la condición que se tiene que dar para que eso sea verdad. En este caso, que z valga 2, porque esto siempre va a ser verdad. Porque aquí no hay nada, no hay ningún valor ahí, no estoy utilizando esa variable. Bueno, eso lo vamos a ver muchas veces, lo utilizaremos con mucha frecuencia la variable anónima, o sea que es algo que vamos a trabajar con mucha frecuencia. Bueno, más cosas.
Bien, aquí este ejemplo que hace referencia a que si en alguna ocasión yo tuviese que utilizar una variable que no voy a utilizar, que aparezca una única vez en una línea, lo que debo utilizar es la variable anónima. Eso lo vamos a ver, vamos a escribir, si queréis, un pequeño programa para ver eso. Vamos a copiar este programa y vamos a cargarlo en Prolog para que veáis lo que sucede. ¿Cómo leeríamos esta regla que tenemos aquí? Si llueve, se riega una planta. Y luego aparece el hecho de que llueve. Voy a coger este código, lo voy a guardar aquí en un programa de Prolog. Voy a llamar, por ejemplo, llueve.pl. Y voy a cargarlo y voy a ver lo que sucede. Aparece un error. Y el error que aparece es este. Este error también es bastante común en Prolog. El error de variable, singleton variable, o lo que es lo mismo, variable que aparece una única vez en el código. ¿De qué nos está avisando eso? Eso nos está avisando de que posiblemente haya un error. ¿Por qué? Porque en Prolog, a diferencia de otros lenguajes de programación, no se declaran las variables antes de utilizarlas. Directamente las utilizo. ¿Y qué problema puede tener eso? Y lo explica aquí en el documento. El problema que podemos tener por no declarar las variables puede ser el siguiente. Que yo intente escribir un código y en vez de poner correctamente la variable planta, lo escriba con una M. Me equivoqué al escribir, estoy escribiendo un poco rápido, y cambié el nombre de la variable. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en esta línea planta aparece una única vez y planta con M también aparece una única vez. Y Prolog detecta eso y dice, cuidado, tienes una variable en una línea que aparece solo una vez. Pueden pasar dos cosas. O bien que te has equivocado, o si no te has equivocado, corrígelo porque lo que deberías poner es un guión bajo. Porque esa variable que aparece una única vez es algo que no se va a utilizar, no se va a referenciar. Entonces debería cambiar el nombre de variable y poner guión bajo. Me voy a intentar buscar un ejemplo. Aquí. Si esto aparece una única vez, lo que debería poner, en vez de poner una variable que no voy a utilizar, debería poner un guión bajo. Y de esta forma, si ahora vuelvo a cargar el programa, ya no aparece ese aviso. Fijaros que no es un error. Esto es un aviso, un warning. Está diciendo, cuidado. El programa no tiene fallo. De hecho, cuando aparece esta línea verde, quiere decir que el programa se ha conseguido compilar. Pero hay algo que deberías revisar. Y estos avisos deberíamos tenerlos siempre en cuenta, porque si no lo hacemos, cuando realmente haya un fallo, si me acostumbro a tener muchos errores de este tipo o avisos de este tipo, cuando tenga realmente un error, no lo voy a poder detectar, va a ser complicado. Porque en el momento en que lo vea, debo decir, cuidado, aquí tengo un aviso, tengo que prestar atención, ver qué pasa y corregirlo. Bueno, estáis muy callados, ¿eh? Vamos a parar un poco. Contadme un poco, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Alguien se ha dormido? ¿Alguien queda despierto? Bien, bien. ¿Cómo vais? Contadme cómo vais. Contadme un poco, ¿qué impresiones tenéis hasta ahora de esto? Quiero que me digáis, pues hay muchas Yo, cosas. Carpio, te quería hacer una pregunta. Dime.
de antes, cuando dijiste que utilizamos no sé si es un operador o no, el is, Operador is. sí. O Sí, sea, si por ejemplo hacemos z is x más y, sí. dijiste que ahí no se unificaba z, ¿no? ¿Esto? Sí. O sea, ahí z sería unificado o no. Dijiste que no, ¿no? Es que me estoy adelantando porque ahora vamos a ver la unificación. Vale. Porque para poder ver el concepto de unificación, un concepto muy potente y ya necesito entrar ahora ya a definir la unificación, ¿vale? Simplemente hasta ahora quedaros con que el is lo que hace es la operación aritmética que tengo a la derecha, la ejecuta, la realiza y después ese valor lo asigna con la z, o lo unifica con la z, ¿vale? Ahora vamos a ver ya, vamos a pasar ya a ver la unificación, porque es un concepto muy importante, pero quería hacer una parada porque quiero que estéis descansados, porque este concepto es muy, muy importante, ¿vale? Entonces quiero primero preguntaros un poco cuáles son las impresiones, porque hay muchas cosas nuevas y quiero que me digáis pues cómo veis todo esto, si os parece muy raro, si os parece, lo vais poco a poco entendiendo. Y ahora descansamos 5 minutos y pasamos a ver la unificación. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Venga, pues vamos a hacer este descanso, ¿vale? Vamos a parar 5 minutos, hacemos un pequeño descanso, volvemos y vemos la unificación, que como os digo, es uno de los conceptos más importantes, aparte del principio de inducción, posiblemente sea más novedoso porque es algo que no tiene otro lenguaje de programación, y los lenguajes de programación imperativos no tienen este concepto y tiene muchísima potencia. Y si aprendemos a utilizarlo, podremos hacer muchísimas cosas. Y además, hay gente que programa en Prolog haciendo como una especie de traducción de lo que sabe del lenguaje de imperativos a Prolog. Y además se ve muy claro porque si sabes utilizar conceptos como la unificación, podrás hacer cosas que de otra manera sería imposible pensarlas, porque no existen otros lenguajes de programación. Así que ese concepto que vamos a ver ahora es muy, muy importante. Venga, hacemos un descanso, 5 minutos y volvemos, ¿vale? Ok. Venga, hasta ahora.
¿Qué tal? Bien. ¿Estamos por ahí? Vamos. Bueno, no sé, yo no sé si es que yo me pongo muy serio con esto, pero la verdad que a veces es complicado el no veros como las caras que ponéis, porque perder la referencia de la expresión de la cara y saber si lo que está pasando os estáis entendiendo o no, a veces es complicado. Y la única referencia que me queda es preguntaros. Así que se me hace a veces un poco complicado, porque son cosas muy nuevas. Gracias, Sebastián, por poner la cámara. Gracias. Se me hace a veces muy complicado porque digo, ¿estáis enterando o no? ¿Estáis con cara de póker? ¿Aburridos, dormidos? ¿Estáis, yo qué sé, jugando a la PlayStation? Pero bueno, es un poco lo que tiene este medio, ¿no? Y ya está, habrá que ir acostumbrándose. Pero bueno, quiero que me contéis, ¿cómo vais? ¿Cómo vais con el tema? ¿Cómo vais con esto? ¿Cómo vais sintiendo? De momento no parece muy complicado. Muy complicado. Bueno, más que Ah, yo... No, Vale. que de momento no parece muy complicado. Vale, no muy complicado. Vale, perdona. Me ha parecido que decía. Son cosas nuevas, pero complicado no es. La verdad que hasta ahora no. Entonces, bien, seguimos, ¿no? Todo bien, ¿no? Sí, a tope. Estamos vivos. Venga, vamos a seguir un poco. Cuando que eso me preguntáis, ¿vale? Me paráis y vamos... Que son muchas cosas nuevas y es interesante que vayan entrando los conocimientos o la información. Luego ya se transformará en conocimiento cuando le demos uso. Bueno. Bien, unificación. Concepto, como os digo, súper importante de la programación. Esperaros que algo estoy haciendo mal. Que no se ve aquí. Espera un segundito. A ver qué estoy haciendo mal. A ver por qué no os veo. Ahora. Porque no estoy compartiendo pantalla. Digo, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo yo que no estoy compartiendo pantalla? Ahora sí. Vale. Unificación, como os digo. Concepto de los más importantes que vamos a ver. La definición, como todo en Prolog, corresponde al principio de inducción, o lo que conocéis con más asiduidad es recursiva, ¿vale? Y la primera parte, o también como conocéis el caso base, o el caso para el caso más sencillo, sería dos términos. El primer caso, voy a ponerlo así. Si no hay variables, que sería el caso más sencillo, dos términos unifican si son idénticos. ¿Vale? Si son idénticos, o sea, perdón, si no hay variables, dos términos unifican si son idénticos. Vale, y ahora habrá que decir, vale, ¿y qué significa que dos términos sean idénticos? Pues una pregunta importante a resolver, porque si no sé lo que son dos términos idénticos, no puedo resolver eso. Vean, ¿qué significa que sean idénticos? Por ejemplo, 2 es idéntico, ese es el operador de identidad de Prolog, igual. Eso es lo que me dice, se lee como identidad. 2 es idéntico a 1 más 1, ¿qué pensáis? ¿Serían idénticos o no? Y Depende que de que se entienda por idéntico, ¿no? Exactamente, no os he dado una definición de qué significa que sean idénticos. Idénticos es que sean exactamente lo mismo. Sin ninguna interpretación. Y vamos a ver algunas excepciones que hay, ¿vale? Pero en principio quedaros con esa idea. 2 es idéntico a 1 más 1, pero dice que no. Eso no es idéntico. Podría ser que el resultado de la operación aritmética de 1 más 1 sea unifique con 2, sí. O que sea igual a 2, sí. Pero no son idénticos.
vamos, como regla general podéis aplicar que son idénticos si leo carácter a carácter por la izquierda y por la derecha y que sean exactamente lo mismo. Por ejemplo, 1 más 1 es idéntico a 1 más 1. ¿Qué pensáis? Que sí, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale. Perfecto. Pues, digamos, la regla general podría ser leo carácter a carácter y si son exactamente igual, es que son idénticos. Si no, no lo serán, pero hay que atender a las siguientes excepciones. Hay varias excepciones. La primera, por ejemplo, esta. Cualquier operador que se escriba en notación infija se puede escribir en notación prefija y al final son idénticos, ¿vale? Eso. Que no correspondería con la regla de leer carácter a carácter y ser exactamente lo mismo, pero fijaros lo que dice Prolog. Ante esa pregunta, ¿son idénticos? Prolog dice que... Cuidado, dice que sí. O sea, para Prolog es exactamente igual escribir más paréntesis 1,1 que 1 más 1. O sea, cualquier operador que tenga notación infija, o sea, operador en medio, en mitad de los operandos, se puede escribir en notación prefija, poniendo primero el operador, paréntesis, y operando en medio. O sea, entre paréntesis, los operandos, ¿vale? O sea, primera excepción sería esa, utilizar notación prefija. Otra excepción es utilizar paréntesis sin que modifiquen la estructura de lo que ahí se escribe. Por ejemplo, 1 más 1 es idéntico a 1 más 1. El primer caso, el de la izquierda, tiene paréntesis, el segundo no. Es idéntico, pero nos dice que sí. Porque esos paréntesis en realidad no están modificando nada de esa estructura. Digamos, de alguna forma lo que hace Prolog es representar ese 1 más 1 como una estructura de árbol. Algo así como esto. Algo así como esto. Imaginaros que Prolog internamente hace esto. Coge el 1 más 1 y lo traduce o lo representa internamente como un árbol, una estructura de árbol, así. Mejor dicho. Más. Algo así. Cambia ese 1 más 1 por algo así como una estructura de árbol donde pone el operador en un punto, el operador y debajo como hijos en los operandos. Y internamente eso para Prolog es exactamente igual, su representación interna de eso es exactamente igual que la que utiliza para representar esto con paréntesis, es exactamente la misma. Utiliza la misma representación, internamente utiliza la misma representación. Sería pues exactamente igual. Y es exactamente igual que cuando utiliza, vamos a ver esto, dibujar aquí con los caracteres, esto no es tan fácil. Vale, es exactamente la misma que cuando utiliza esto. La notación prefija, ¿vale? En los tres casos, la representación interna para Prolog es exactamente la misma y por eso dice que son idénticos, aunque nosotros vemos que, bueno, que si leo carácter a carácter, no es lo mismo. ¿Vale? Esas serían las excepciones. O bien poner un paréntesis que no modifica la estructura o notación prefija e infija. Bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. 1 más 1 más 1 es idéntico a 1 más 1 más 1. Otro ejemplo de paréntesis. ¿Modifica estructura o no modifica estructura? ¿Qué pensáis? Supongo que no.
No modifica. ¿Por qué? Por una cuestión del operador que se agrupa por la izquierda. Como agrupa por la izquierda, cuando tengo varios operadores más, el primero que se hace es el que está más a la izquierda. Sin embargo, si pongo esto, sí modifica estructura, porque el paréntesis está modificando qué se va a hacer primero. Eso sí está cambiando la representación interna de esa estructura de árbol, digamos. ¿Vale? Y aquí ya sí, esto ya sí dice que es falso. ¿Vale? Esas serían las excepciones a la identidad. O sea, sería leo carácter a carácter, pero tengo que tener en cuenta los paréntesis si están modificando o no la estructura de lo que le representaría, ¿no? Ese. Yo tengo por aquí más ejemplos. Creo que ya están todas las excepciones en el paréntesis, operador. Va. Se me ha ido esto un poco. Vale. ¿Ha quedado claro? Concepto de unificación, perdón, de identidad primero. Identidad primero. A ver, más cosas que son idénticas. Por ejemplo, podéis pensar una lista. La lista 1, 2, 3 es idéntico a la lista A, B, C con variables. ¿Serían idénticos o no? A, B, C son 3 variables. 1, 2, 3 son 3 números. ¿Eso es idéntico o no? Creo que no, porque las variables no tienen valor ahora mismo. No es lo mismo, pero dice que eso es falso. Ya está, porque no es idéntico, porque la identidad no está haciendo nada con las variables, simplemente dice, ¿es igual o no es igual? Con las excepciones que ya os he dicho. Pero al final lo que vamos buscando es que sea exactamente lo mismo. O yo que sé, una cadena de texto. ABC, ABC. Si al principio de la comparación anterior le hubieses dado los valores 1, 2, 3 a B y C, te hubiese dado como... Venga, vamos a hacerlo. Como que son iguales. Vamos a hacerlo. Tú dices A unifica con 1, B unifica con 2 y C unifica con 3. Esto, ¿no? Sí. Venga, ¿qué pensáis? Antes de darle, porque... No. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Que no, porque no evalúa las variables, ¿no? Exactamente. Va a decir que no. Porque me da igual, porque la identidad no está haciendo nada con eso. La unificación sí, que lo vamos a ver cuando terminemos la definición, sí. Pero la identidad... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me acaba de dejar por mentiroso o qué? Me acaba de dejar por mentiroso. Me acaba de dejar totalmente por mentiroso. ¿Eso por qué? Bueno, porque ya están instanciadas, sí. Igual si están instanciadas... Vale, si están instanciadas ya... Fíjate, en el momento en que la variable A ya está instanciada, para Prolog ya no hay diferencia. Aquí hay un 1, aquí hay un 2 y aquí hay un 3. ¿Vale? Creo que este ejemplo no lo he hecho nunca. Fijaros, cada año surgen cosas. Fíjate que llevamos años con esto. Pues cada año surgen cosas nuevas. Yo creo que este ejemplo no lo había hecho nunca. Pues fijaros, Prolog dice que sí son idénticos. Porque una vez que se ha instanciado, para Prolog aquí no hay hay un 1. Aquí no hay una B, hay un 2 y aquí hay un 3. O sea, Prolog dice que son idénticos. Me ha dejado un poco sorprendido, pero sí. ¿Vale? Yo no sé si estos son detalles que dependen de la implementación, porque me parece un poco jugar un poco en el extremo, pero bueno. En este caso, Prolog dice que son idénticos. No hay un falso. Si no dice falso y da unas condiciones, dice que son idénticos en esas condiciones, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Son cosas un poco, a veces vamos un poco a los límites de las definiciones, pero bueno. Venga, segunda parte. La primera parte de la unificación dice, si no hay variables, dos términos unifican si son idénticos, ¿vale? Y que sean idénticos significa que sean
exactamente lo mismo, carácter a carácter, con las excepciones que hemos visto. Y ahora, si hay variables, la parte recursiva, dos términos unifican si puedo encontrar una sustitución de las variables que haga que los términos sean idénticos. Venga, vamos a aclarar un poco esta definición que va a quedar. O sea, ¿qué es lo que vamos buscando? Que al final sea idéntico. Bien, de dos formas. O porque no hay variables y directamente ya lo son, o bien porque yo puedo cambiar las variables, poner algo dentro de la variable que consiga que al final esos términos sean idénticos. Si yo puedo poner algo dentro de la variable que haga que eso sea idéntico, pues también unificarán. ¿Vale? Es el concepto de unificación. Vamos buscando alguna forma la identidad, o bien de forma directa si no hay variables, y si hay variables, si puedo meter algo dentro de las variables para que sean idénticos. Venga, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de eso. Por ejemplo, 1 más 1 unifica con z. Sí, ¿no? ¿Y qué? ¿De qué manera? ¿Qué tenía que poner en z para que eso sea idéntico? 2. Dos. No, 1 más 1. Amigo, muy bien. Rápido, ha estado rápido. Ha estado rápido. Muy bien. Eso es. Aquí no estamos haciendo operaciones aritméticas. Cuidado, esto es otro concepto rompecabezas para los informáticos. Porque claro, ¿cuántas veces llevamos viendo eso en informática? Pues toda la vida, ¿no? 1 más 1, tal. Y ahora de pronto me dice que 1 más 1 no es 2, es 1 más 1. Digo, ¿esto me está volviendo loco aquí o qué? Rompecabezas total. De pronto, ahora me aparece aquí una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo estoy acostumbrado. ¿Por qué? Pues porque tengo que aprender que ese igual no es el igual de asignación de una variable, una casilla. Es una cosa totalmente diferente. Es unificación y tiene una potencia increíble que vamos a ir viendo. La potencia que eso tiene. Porque eso me permite generar valores. Es un generador. Ese mecanismo de unificación es un generador de cosas. Puedo crear cosas con ese operador. Por ejemplo, ¿cómo puedo crear con eso? ¿Cómo puedo crear? Fijaros, vamos a empezar a crear cosas. Bueno, vamos a dejarlo de crear para más adelante. Quiero poner ejemplo más sencillo. Todavía no quiero, me parece que me quiero saltar muchos pasos, muy poco a poco. Venga, vamos a hacer más ejemplos de esto y luego empezaremos a crear. Venga, más cosas de unificación. Por ejemplo, unifica... ¿Qué digo yo? Voy a tirar un poco de los ejemplos que tengo por aquí porque a veces... Bueno, X... vale, hay una regla que es importante que sepáis, que una variable libre unifica con cualquier cosa. Una variable que esté libre, que no haya sido instanciada previamente, puede unificar con lo que sea. Y cuando digo lo que sea, digo lo que sea. X unifica con persona María. Fíjate, estoy unificando con una estructura que sería predicado y que tiene dentro más cosas. ¿Qué dice Prolog? Dice que sí. ¿Por qué no? Siempre que... Lo que voy buscando que sea idéntico, ¿vale? Pues siempre que dentro de X pongas persona, paréntesis, comillas, María, comillas, paréntesis, pues unifica, ¿vale? Entonces, una variable libre unifica con cualquier cosa. Más cosas. X unifica... Sí, pregunta. Tengo una duda con eso que has dicho. O sea, un poco más arriba, en lo de A, B y C, sí. No en este, sino en el anterior, Sí. las tres estaban libres porque no unificaba. ¿En cuál? ¿En este ejemplo? No, en el anterior. ¿En este? En el anterior, o sea, que está por encima. En ese. Pero esto no es unificación, eso es identidad, ¿eh?
Vale. El operador es diferente. El igual Vale. igual significa identidad. Ah, vale, no me había fijado. ¿Vale? No es Había visto unificación. un igual. ¿Vale? No es unificación. El igual es unificación. El igual igual es identidad. Venga, vamos, más cosas. Cosas sorprendentes. Vamos a ver si no me acuerdo. X unifica con X. X unifica con X. ¿Qué pensáis? Diría que sí, ¿no? Dice que sí. Además, ni siquiera te pone condición. Ponga lo que pongas, me unifica. Venga, ¿cómo era? Había uno. 1 más 1 unifica con 2. Bueno, sí ya lo hemos visto antes, pero bueno. 1 más 1 unifica con 2. ¿Qué pensáis? Sebastián, te veo moviendo la cabeza, pero no te escucho. Te diría ¿Unifica o que no? no, No, ¿por qué? porque nuestra Se te ha ido. una cosa es identidad y otra cosa es unificar. Bueno, pero aquí ni una ni otra. Aquí ni una ni otra, ni identidad ni unificar. No unifican. ¿Por qué no unifica? Pues porque no hay variables y no son idénticos. Ya está, simplemente no unifica porque no hay variables. Otra cosa es que yo pusiera una X. Pero nunca va a ser 2. Si pongo una X, ya hemos visto que es 1 más 1, pero nunca va a ser 2. Porque para hacer operaciones aritméticas tengo un operador que es el operador is. Este sí hace operaciones aritméticas. El is sí realiza, sí hace lo que estamos más acostumbrados a ver, que es que realiza una operación aritmética y unifica. Esto es lo que hace. El is lo que hace es operación aritmética a la derecha y unifica con la izquierda. O sea que lo que hace a partir de aquí es poner dentro el valor 2. Si yo pongo detrás x unifica con 3, ¿qué pensáis que va a pasar? Como no es libre, va a dar false. Exactamente. Aquí el is ya unificado con la x ya deja de estar libre, ya la x vale 2, 2 no unifica con 3. Entonces, porque la x ya no está libre, ya tiene un valor. Dice que es falso. Sin embargo, si pongo 2, ¿qué va a decir? True. Dice que sí, porque ya 2 sí es idéntico a 2. ¿Vale? Muy bien, más cositas. Una cosa, porque Sí. estoy con el Prolog también, en plan, probando cuando vas explicando. Y he puesto 1 más 1 is 2 y me da false. Y he puesto 2 is 1 más 1 y da true. 1 más 1 is 2. Sí. Claro. Eso da false. Venga, ¿por qué? Venga, ya os he dicho cómo funciona el is. Es operación aritmética a la derecha y unifica con la izquierda. 2 Claro. unifica con 1 más 1. Sería 2 unifica con 1 más 1. Eso es lo que está haciendo. El is lo que hace es operación aritmética a la derecha, hace la operación aritmética aquí, y el resultado de esa operación aritmética, que ahí pues, 2 es 2, lo unifica con 1 más 1. 2 unifica con 1 más 1. No. No, entonces lo que va a decir que es falso. Porque no unifica, es lo mismo que si pusiera esto. En este caso es lo mismo, porque no hay nada que hacer ahí, no hay operación aritmética que realizar. ¿Vale? Venga, más cosas. ¿Y cuál era el otro? Poniéndolo de al revés, poniendo 2 is 1 más 1.
Venga, ¿qué Pero pasa ahora ahí? tiene operación aritmética a la derecha. Operación aritmética a la derecha, que es 1 más 1 es 2. 2 unifica con 2. Sí. Sí, verdad. ¿Vale? Vale, vale. Mira, fijaros, ¿para qué utilizamos, por ejemplo? A ver si se me ocurre un ejemplo, que estoy un poco imaginativo hoy. X unifica. Fijaros, hay una cosa que hacemos en un. Esto va a adelantarme muchos pasos, pero bueno, es para que veáis un poco. X. No, perdón. ¿Cómo era esto? Lo que sea barra estoy torpe yo, ¿eh? Estoy torpe hoy. Append es concatenar dos listas, ¿vale? La lista A. Perdón. Una lista, la lista que contiene a X y barra lo que sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Vale. Venga, os cuento un poco lo que esto se utiliza. Esto es lo que vais a ver es un efecto de la unificación, ¿vale? Me estoy adelantando muchos pasos, pero bueno, es para que veáis la potencia que esto tiene. Append lo que hace es concatenar dos listas. La primera lista es cualquier cosa, de hecho le voy a poner guión bajo porque no me interesa esa lista, entonces guión bajo. Después viene una lista que tiene dos valores, X e Y. Y después lo que va detrás de la barra, vamos a verlo, es el operador que separa la cabeza y el resto, primer elemento, en este caso el primero y segundo y todo lo demás. Y todo esto unifica con esta lista. ¿Vale? Vamos a ver también que en Prolog los predicados son reversibles. Una vez que yo haga un programa, un predicado, ¿por qué yo digo predicado y no programa o función? ¿Lo he dicho ya o no? ¿No? Venga, sí, la diferencia entre el paradigma en el que se trabajen. Sí, pero bueno, ahí, básicamente un predicado es algo que se evalúa y es verdadero o falso. Una función devuelve cosas. ¿Vale? Pero un predicado solo se evalúa y es verdad o mentira. No te devuelve nada más que no sea eso. O sea, esto va a ser verdad. Lo que pasa es que por el proceso de unificación te dice, esto es verdad en esta condición. Y es en la condición en la que obtiene el resultado. Pero la evaluación de todo lo que hacemos es verdadero o falso. Venga, fijaros lo que va a pasar aquí. Y os digo que me estoy adelantando muchas cosas para que veáis la potencia de la unificación. Esto es un generador de cosas. Dice, eso es verdad cuando X vale 1 y 2. Y escribo punto y coma y me da más soluciones. Y me va a decir, vale, cuando X vale 2, 3. Cuando vale 3, 4. Cuando vale 5, 6. Cuando vale 5, 6. ¿Por qué? ¿Cuánto es 5 y 5, 6? Sí, está bien. Está bien. Lo que va a hacer es coger, eso lo que hace es tomar todos los pares consecutivos de números de una lista. Y eso funciona gracias a la unificación, porque va a ir buscando todo aquello que se haga verdad. ¿Vale? Entonces, la unificación tiene una potencia enorme y me permite hacer el equivalente a lo que sería un bucle. Por eso aquí no hay bucles. Aquí no, en Perl no tengo bucle for, no tengo bucle while, porque tengo otros mecanismos para conseguir las mismas cosas, pero sin utilizar bucles. Pero claro, eso es gracias a la unificación. Si no fuese por la unificación, no se podría hacer. Vale. Pues vamos, la unificación la vamos a trabajar. A ver, fijaros, aquí tenemos un caso extremo, que no me acordaba.
X es igual a X más algo, por ejemplo, más 1. ¿Eso puede unificar? ¿Yo puedo encontrar algo, poner algo en X que haga eso idéntico? No. ¿Pensáis que no, que sí? Eso es complicado, ¿no? A ver, pero técnicamente no, como es libre, Exactamente. Como es libre, puedo meter cualquier cosa. ¿Qué puedo meter? Pues dice, hasta eso, pero dice que sí. Dice, si eres capaz de meter en X más 1, eso es verdad. O sea, lo deja, digamos, como sin resolver, para que, bueno, ya en principio, ahí lo dejo. Ni siquiera te dice que no se puede. Te dice, si eres capaz de poner en X más 1, eso unifica. Ahora hay que ver si eso se puede hacer, pero bueno. Pero en principio no te dice que es mentira. Te dice que si eres capaz de hacerlo, si eres capaz de meter en X más 1, pues vale bien. O sea, fijaros qué caso más extremo, ¿no? Y ya está. Y a continuación vienen las excepciones, ¿vale? Vean, nos quedan 15 minutos. Vamos a repasar un poco los operadores. Y yo creo que podemos dejar la clase ya por aquí hoy. Yo creo que vamos a parar aquí. Son muchos conceptos ya. Me gustaría que... Mira, vamos a hacer una cosa. Os voy a dejar, en vez de irnos tan antes, lo que voy a hacer es dejaros 5 minutos. Quedan 15. 5 minutos, quizá un poco más, para que hagáis vuestros propios ejemplos sobre unificación y después de los 5 minutos conecto otra vez los últimos 5 minutos de la clase y me preguntáis si surge alguna duda. O sea, quiero que juguéis un rato con la unificación, ¿vale? Que hagáis vuestras propias pruebas a ver qué surge de ahí. Y después que me preguntéis los últimos 5 minutos, ¿vale? Voy a desconectar 5 minutos y volvemos, ¿vale? Y me preguntáis. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ha surgido alguna duda de ese ejercicio? A ver, yo tengo una duda, pero no es sobre la unificación ni nada de eso. Venga, pregunta. En plan, quería saber cómo se va a evaluar la parte práctica de la asignatura, porque, bueno, a ver, me imagino que con el tema este de las clases online es muy flexible y podemos dar la teoría cuando queramos y la práctica cuando queramos, pero era para saber eso, cómo se iba a evaluar. Bien, pues como no sabemos si es todavía, como estamos pendientes siempre de los cambios de última hora, a mí me gusta hacer examen de todo, de ejercicio. Además, los exámenes han sido, no hay diferenciación, ya veréis que no hay diferenciación entre parte teórica y parte práctica. Se aplica la misma metodología en las sesiones teóricas como en las prácticas, porque lo que hacemos es todo el tiempo ejercicio. Ya como os dije, la única forma de aprender esto es como el que aprende a surfear, es caerse cientos de veces y practicar, practicar y practicar. No existe otra manera de aprender esto. Entonces lo que hacemos todo el tiempo es practicar, hacer ejercicios, tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas. Lo que hago es introduzco un concepto y a continuación practicamos haciendo ejercicios. Me gustaría hacer un examen, si se puede. Pero como vamos pendientes siempre de los cambios de cómo va evolucionando todo, pues ahora mismo no lo sé. Mi respuesta ahora mismo sería que me gustaría hacer un examen. Esa sería la respuesta. Pero tendremos que ir adaptándonos a lo que se puede hacer al final. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, me vale. Vale. Esa es mi intención, porque para mí es la manera más, hasta ahora más, quizá mejor para evaluar el conocimiento adquirido. Pero si no se puede, pues habrá que hacer un proyecto, ya se verá. ¿Vale? Bueno,
Fijaros, me estaba preguntando, justo había cogido el teléfono y estaba chateando escribiendo con una amiga y me preguntaba, ¿qué es eso de la programación lógica? ¿Para qué sirve? Y mi respuesta ha sido para hacer la mente más adaptable. O sea, esto te rompe la cabeza. Esto de la programación declarativa te rompe la cabeza porque cosas, por ejemplo, compartir la pantalla un segundo. Cosas como 1 más 1 igual a 2, que ya que es falso, es algo que estáis acostumbrados a ver. Yo no sé cuántas veces habéis visto en vuestra vida el 1 más 1 igual a 2, y que de pronto haya algo que os diga que son mentiras, te rompe un poco la cabeza. Y eso no es nada más que el principio de lo que viene. O sea, esto es algo que la mente hay que empezar a hacer nuevos enlaces, enlaces sinápticos o enlaces, conexiones neuronales para empezar a construir otra nueva manera de pensar. Y eso al final lo que hace que vuestra mente sea más elástica. Tengo un hermano pequeño que él también lleva muchos años trabajando con informática. Y yo compartimos muchas ideas. Comparto con él muchas ideas, conversaciones. Él ahora ya no trabaja en informática, cambió totalmente su vida y ahora está dedicándose a la salud, básicamente. Y yo le comento, he comentado muchas veces que nuestra mente, la mente del informático, tiene una capacidad de adaptación posiblemente por encima de la media de la población, porque estamos acostumbrados desde muy pronto a estar aprendiendo cosas nuevas constantemente. Y eso hace que tu mente sea elástica y que sea muy fácilmente adaptable a situaciones nuevas. Y esta asignatura, una de las cosas que tiene es eso. Es que te entrena para que tu mente sea adaptable a nuevas situaciones. Hay por ahí gente que dice que esa es una de las características más importantes para la creatividad. Mentes adaptables. Y ponen un ejemplo de el creador del álgebra de Boole, señor George Boole, que por esto conocía muchos idiomas, y la gente que también habla muchos idiomas tiene la mente también preparada para adaptarla. Y eso hace que, al parecer, estudiosos del tema de cómo funciona la mente, dice que es mente elástica, es una capacidad necesaria para la creatividad. Lo dejo. Bueno, amigos, ¿qué tal la clase de hoy? ¿Cómo os ha parecido? Yo tengo una duda. Venga, lanza la duda. Hemos dicho que las variables tienen que empezar por mayúsculas o ser letras mayúsculas. Empezar por mayúscula. Empezar solo. He probado lo de la unificación de x Sí. igual a x más 1, pero Sí. con x minúscula en lugar de mayúscula, y me Sí. decía que es falso. Claro, porque eso no es una variable, eso es una constante. X unifica con x más 1, esa x no es variable, es constante. Es una letra, se pone Pepe. No sé, Pepe unifica con Pepe más 1. Es una constante, no es una variable. Las variables empiezan por mayúscula. Buena pregunta, pero la respuesta es que eso no es una variable. Entonces no se comporta como una variable. Entonces en la unificación simplemente, como no hay variables, no es idéntico y ya está. Y como no es idéntico, no unifica, porque no hay variable. Sin embargo, cuando pongo la X mayúscula, sí es una variable, y Prolog dice que, bueno, si eres capaz de meter algo ahí, que haga eso, pues sí. No te da la respuesta concreta, pero dice, si tú eres capaz de meter en X un X más 1, sí, unifica, ¿vale? ¿Vale? ¿Respondida la pregunta? Sí. Muy bien.
Pues nada, chicos, nos vemos la próxima semana, el lunes, ¿no? Efectivamente. Venga, que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Disfrutad, Igualmente. pasadlo bien. Iros a la playa, Igualmente. disfrutad Hasta luego. lo que podáis. Venga, Luego. chao. Hasta luego. Hasta luego. La semana que viene.